El tema de hoy, obstáculos en el avivamiento. Bienvenido, hermano. Obstáculos en el avivamiento. Hechos 20, del 28 al 32. El versículo 28 dice, oiga bien, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y oiga bien, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosas? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y oiga bien, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada una. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante es que su iglesia, una iglesia que está buscando un verdadero y genuino avivamiento espiritual, aprenda a no ignorar que va a haber oposición, grave oposición, que va a ser el mundo, la carne y el infierno al derramamiento del Espíritu Santo, y que tenemos que estar preparados, mi Dios, que no podemos permanecer indiferentes a esta obra gloriosa que usted va a hacer en medio de su pueblo. Y Señor, que la iglesia verdaderamente se capacite y busque esta llenura del Espíritu Santo para poder no solamente resistir, sino que contener y avanzar en la conquista del reino hasta el último día que usted nos dé la oportunidad de hacerlo en esta tierra. Y ese sea nuestro mejor testimonio, que le dé gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Para ganar una batalla hay que pelearla primero. Las victorias en todas las áreas se conquistan batallando. Un equipo de fútbol, por ejemplo, no le dan por anticipada la victoria. Vaya, mire, no jueguen, van a ganar los 2 puntos para ustedes. Así es el asunto. No, aún si usted quiere ganar dinero, ¿qué tiene que hacer primero? Trabajar, tiene que hacer un esfuerzo. Y las batallas, amados hermanos, espirituales son del mismo orden. Dios tiene completísimo poder para podernos otorgar a nosotros una victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre el infierno, si Él así hubiera querido. Pero resulta que el Señor ha determinado que seamos nosotros los que peleemos la batalla. O sea, lo que Dios levanta en cada convertido es un soldado que pelee la batalla de la fe. Ahora, hermanos, hemos llegado a tiempos en que los soldados están acuartelados, están engordados dentro de las 4 paredes de la iglesia, y nadie quiere salir a pelear la batalla de la fe, la conquista del reino de Dios sobre todo este planeta, sino que estamos bien acomodados y creemos que esta es la mejor manera de vivir el cristianismo. Pero, amados hermanos, no podemos ignorar que tenemos enemigos. Sí, sería una necedad enseñarles que todo va a ser fácil, todo va a ser tranquilo. No, amados hermanos, tenemos batalla contra la carne. Y la carne todos la llevamos puesta, ¿sí? Aquí está, mientras vivamos, la carne nos va a acompañar. El mundo, con todas sus ofertas, ahí está, promoviéndose por la televisión, promoviéndose por
la computadora, las redes sociales. Y amados, también el infierno está activísimo. El infierno está alerta. ¿Y sabe por qué el infierno puede pasar alerta las 24 horas? Como son espíritus, no duermen, no se cansan y están vigilantes. Hay suficientes demonios en el mundo espiritual para que nos pongan una dietocenas a cada uno y ver de qué lado nos van a atacar, ¿sí? Pero no podemos ignorar que tenemos esos enemigos, porque hermanos, estos enemigos son los que tienen experiencia, paciencia y eficacia para atacar a la iglesia sin que la iglesia se dé cuenta. Y nos ha convencido el infierno de que somos buenos y bonitos así como estamos. Y que así podemos seguir y que una vez partamos, el cielo va a abrir de par en par sus puertas porque nosotros vamos a entrar. Y amados hermanos, quiero decirles que el anhelo de Dios es que todos entremos al cielo. Pero para entrar al cielo, ya pagó el Señor Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que testificar de esa fe. Y los hijos de Dios, ya estudiamos la semana pasada, que necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo para poder ser eficaces en esta batalla. Sin el poder del Espíritu Santo, miren, las tres cosas, la carne, el mundo y el infierno, nos van a arrastrar, van a barrer con nosotros, porque no vamos a tener la mínima capacidad de resistir estos adversarios que son ciertamente muy poderosos. ¿Y por qué son poderosos estos adversarios? Porque alimentan el pecado. Los tres se encargan de eso, de facilitarles a cada uno de ustedes y a mí la consumación del pecado, ponernos en contienda con Dios y evitar que el reino de Dios se extienda sobre todo este planeta. El mandato del Señor Jesús para la iglesia, amado hermano, es extender su reino. Y el reino de Dios se va a extender hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8 es un versículo que usted se debería de saber de memoria. Oiga bien lo que dice la Escritura. Lo leímos la semana pasada y lo vamos a volver a leer. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Este no es un invento de una denominación o de una idea moderna. Esto está escrito desde la antigüedad. Tiene 2000 años de haber sido escrito este texto. Y amados hermanos, Satanás es el príncipe de este mundo. Este mundo, hermanos, si usted pudiera poner un presidente mundial, ¿quién sería? Satanás. Y todos los gobernantes de la tierra están sujetos a sus caprichos. ¿Sabía usted eso? O sea, no crea usted que el presidente Trump es la máxima autoridad del planeta. Satanás está sobre él. Putin y todos los reconocidos están, mire, son títeres en manos de Satanás. Porque son hombres que aunque tienen poder terrenal, no tienen poder espiritual. No oran, no claman al Señor, no son humildes y no reconocen que sin Cristo son absolutamente nada. Y no se diga pues nuestros presidentes locales que cualquier cosa conocen menos la oración, menos el poder de Dios y ni siquiera claman por él, ¿verdad que no? Entonces, claro, Satanás orquesta todo el gobierno del mundo y lo hace de una manera feroz en todas las áreas de influencia. Y lucha el diablo, oiga bien, el diablo es un gran luchador, lucha por mantener y afirmar su reino sobre esta tierra. Satanás no está dispuesto a soltarle a la iglesia ni un granito de gloria. Eso lo tenemos que hacer nosotros. No ha mandado el Señor a ángeles para que hagan esa conquista. Nos ha mandado a nosotros, su iglesia de Cristo, para que lo hagamos con amor, con sacrificio, pero con perseverancia, ¿sí? No nos podemos cansar en esta guerra. La carne
ya le dije, tiene pasiones y deseos. Y amados, este envase, este cuerpo de muerte es un estorbo para el avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne solo quiere hacer lo que a ella le gusta y no lo que a Dios le gusta. Y la sentencia para la carne en la Biblia es hacerla morir. Los que somos de Cristo, ¿qué dice Gálatas? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen bien crucificada su carnita? ¿O la tienen suelta? Para que la carne haga lo que ella quiera? Y a la carne un poquito de oportunidad se le da y se desata, hermanos. La carne, a la carne no le gustan los frenos. Y nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Ahora, el mundo, dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4, ya conocen el texto. Ahora, el mundo tiene ofertas. Mire, el mundo, ¿sabes cómo nos domina? Los juegos de video. ¡Wow! Mire, cuando usted va a una tienda de juegos de video, hay más de 1000 títulos de juegos que, yo no tengo este, yo no tengo este otro, no tengo este otro. Y pasan horas y horas nuestros jóvenes y niños jugando juegos de video. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que eso es agradable a Dios? ¿Qué cree usted? Y todas las novelas que usted pasa viendo, ¿será eso agradable a Dios? ¿Sí o no? No, pero me gustan, fíjese, pastor. Bueno, ¿qué? Entonces, mire, el mundo tiene ofertas, aún los deportes, vaya, las grandes rivalidades del Barça y el Real Madrid, ¿será eso del Espíritu Santo, hermano? Entonces, es el mundo. Pero el mundo tienta y atrae y domina y seduce. Miren, si yo las veo aquí a las niñas de la iglesia, saque una revista de esas donde venden productos cosméticos o zapatos, y como el pastor ha dicho que no se puede vender acá, les dice, venga mañana, que no se dé cuenta el pastor, pero tengo unas joyitas aquí, creo que le van a gustar, y se le ven bien lindas. Y vea que seduce todo eso. Y amados hermanos, y no estoy en contra de que las niñas se arreglen, que quede claro, pero las vanidades a muchas niñas las están matando, porque están dejándose atrapar por los deseos del mundo. Y eso, amados, nos va a llevar a resistir el avance del reino de Dios. Nos va a llevar a menospreciar y a burlarnos aún nosotros del santo evangelio de Jesucristo. Ya bastante desprecio hace el mundo del evangelio de Jesucristo, y nosotros, siendo testigos de esas abominaciones, nos quedamos callados porque no sabemos qué decir. Miren, hermanos, este mes de octubre, mes triste para nuestra patria, están dando reconocimiento a nivel nacional a un personaje que dicen está ya en el más alto que el cielo, y la religión lo promueve y piensan que nosotros vamos a reconocer esas cosas. Las religiones, amados hermanos, no son obra del Espíritu Santo, son obra de los hombres y sirven a intereses oscuros. Pero, amados hermanos, como no hay luz del evangelio que brille lo suficiente, porque el Espíritu Santo lo tenemos tan apagado, entonces el diablo sigue reinando, sigue gobernando, sigue haciendo toda clase de tropelías, y nosotros no decimos nada. ¿Verdad que nos tiene bien calladitos? Aquí entre nosotros opinamos, pero ya cuando salimos no decimos nada. Y amados hermanos, el diablo tiene un dominio muy grande sobre toda la humanidad. En 2 de Corintios 4, 3 y 4, véalo por usted mismo. Porque, hermanos, esto no puede usted ignorarlo. Pero oiga bien lo que dice la Biblia. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia no esconde hasta dónde el diablo tiene dominada a toda la humanidad. Les ha cegado el entendimiento.
Entonces a la gente no le interesa. No les interesa hablar de salvación, hablar de iglesia, hablar de Cristo. A la gente le tiene sin cuidado. Pero a nosotros no, hermanos. Por tanto, la iglesia hoy tiene que estar muy, muy consciente que estas tres fuerzas, la carne, el mundo y el infierno, se van a oponer al avance del reino de Dios y por lo tanto se van a oponer a que haya un avivamiento espiritual en nosotros principalmente y en la iglesia de Cristo por regla universal, pues también se va a oponer. Entonces, hermanos, si hay obstáculos, ¿qué hacemos? ¿Nos detenemos ante los obstáculos o vamos a pelear la batalla? ¿Qué va a hacer ustedes? La Biblia no esconde que el diablo se va a oponer con todos los recursos que pueda al avance del reino de Dios. Y su responsabilidad y mi responsabilidad, si somos verdaderamente hijos de Dios, es batallar contra esos obstáculos en el avivamiento. Pero el fuego tiene que caer, hermano. Nosotros no vamos a pensar qué grande es el mundo, qué poderoso es el diablo. Ay, mi carne no quiere. Ay, no, mejor que no venga el Espíritu Santo. ¿Así vamos a actuar? No, vamos a pelear. Yo les traía el testimonio del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, porque ilustra de manera muy clara los obstáculos que tuvo Pablo en su ministerio en Éfeso. Fíjense que vale la pena que vayamos siempre a la cita de Hechos 18. Le voy a hacer un relato breve, pero espero que lo entienda. Si no, le animo a que lea los capítulos 18, 19 y 20 del libro de los Hechos. La primera vez que llegó Pablo a la ciudad de Éfeso fue, lo cita Hechos 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Miren, ahí conoció Pablo con quién se estaba enfrentando. La iglesia de Éfeso probablemente era la iglesia más pagana de la antigüedad en la época de Pablo. Había una religión pagana que adoraba a Diana, a la diosa Diana, y la ciudad de Éfeso tenía un magnífico templo ahí en su interior que era visitado por multitudes. Haga de cuenta que era como Esquipulas, que la gente va desde lejos a visitar ese templo. Aquí, hermanos, Pablo llegó y se dio cuenta al finalizar su segundo viaje que en Éfeso la cosa estaba seria y que la gente estaba oponiéndose al avance del evangelio, pero él lejos, oiga bien, eso es lo lindo de la Biblia. Pablo sabía que en Éfeso había oposición, pero en vez de alejarse y decir, no, esto está muy duro, ¿qué fue lo que hizo, hermano? No dijo, me voy a preparar porque ya sé que ahí la cosa está difícil. Y regresó en su tercer viaje misionero. Y no regresó de pasadita como llegó la primera vez, sino que llegó para quedarse. Mire, eso es ser determinado en el avance del reino de Dios sobre la tierra. Porque, oigan bien, había crisis total de evangelio en la ciudad de Éfeso. Había un predicador que se llamaba Apolos, que había llegado bastante entusiasmado por sembrar la semilla del evangelio, pero todavía tenía una formación teológica deficiente. Y ahí encontró a Priscila y Aquila, que les pusieron con bastante claridad a Apolos de qué se trata, sobre todo la llenura del Espíritu Santo. Porque miren, hermanos, hay muchos predicadores que tienen buena teología, muchos predicadores que son realmente disciplinados en la oración, pero ahora hay gente que está rechazando la llenura del Espíritu Santo como testimonio de la obra de Dios para los creyentes. Y hermanos, hay que tener cuidado con eso, porque el Espíritu Santo, que le quede claro, está muy por encima de cualquier teología humana. El Espíritu Santo es Dios. Él es absoluto, soberano. Él manda, Él gobierna y se manifiesta como Él quiere. Nosotros no le vamos a dar jamás una orden al Espíritu Santo. Más bien, vamos a recibir su indicación y su manifestación.
Entonces, hermanos, Apolos estaba en esa categoría. Conocía solamente el bautismo de Juan, pero no conocía no conocía el evangelio completo con el conocimiento pleno del Espíritu Santo. Y Pablo se dio cuenta de esa crisis, y cuando llegó a Éfeso, ya en el capítulo 19, en el versículo 2, le pregunta a los efesios, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, miren lo que le contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y hay gente así hoy que no sabe, y eso del Espíritu Santo, ¿qué es? De eso estamos enseñando, amados hermanos. Y cuando hay una crisis de entendimiento de las Escrituras, pues para eso nos preparamos, para poder explicar el Evangelio de manera correcta, puntual y edificante. Pero estos son obstáculos. La falta de conocimiento bíblico es un obstáculo para el avivamiento. Por eso es que uno los anima a estudiar, los anima a que participen de los estudios familiares, y aún si quieren participar también en el Instituto Bíblico pueden hacerlo. Pero hermanos, hay que prepararse en la palabra. Hay que conocerla, creerla y obedecerla. Ahora, ¿y sabe qué es lo grave en un avivamiento espiritual? Las falsificaciones. Eso, hermanos, abunda. Y creo yo que los falsificadores le han hecho mucho daño a la iglesia. Hay gente que falsifica las obras del Espíritu Santo o quiere comprarlas como Simón el mago. Y las obras del Espíritu Santo, hermanos, las derrama el Espíritu Santo manifestándose como Él dice. Y ahora quiero decirles, en el caso de Éfeso, Pablo se enfrentó, mire, la Biblia es bien clara, en el versículo 11 dice que hacía Dios, no los hacía Pablo, sino que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, el avivamiento incluye milagros que usted ni se imagina. Pero a veces nosotros creemos que el milagro es tan grande que a lo mejor es mentira. Hay que discernir si es cierto o no, porque el diablo se va a meter tratando de falsificar o engañar. Mira, el diablo es especialista en desacreditar lo que es correcto y en levantar imagen de lo que es falso. Ese es su trabajo. Aquí en Éfeso había unos judíos, dice, exorcistas ambulantes, que querían imitar el trabajo que hacía Pablo lanzando fuera demonios y conjuraron al demonio. Mire, eso es lo ridículo cuando una persona que no tiene esa autoridad espiritual sobre los demonios quiere enfrentarse con ellos. A mí me da risa cuando en las películas estas que dan de terror, un curita sale con un crucifijo. Andate, diablo, andate, diablo, andate. Con gran miedo. Hermano, nosotros no necesitamos ni gritarle al diablo, ni mucho menos tenerle miedo. Solamente tenemos que tener autoridad de echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y si el diablo lo reconoce como verdaderos hijos de Dios, ¿qué cree que va a hacer? Pero usted todavía le tiene miedo al diablo. Entonces tiene que fortalecerse su fe para que el diablo no le saque carrera al Hijo de Dios. Estamos hablando claro. En este caso de estos exorcistas se enfrentaron a los demonios y le dicen, mire, el versículo 13, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, mire qué forma de conjurar. Os conjuro por Jesús, ese que predica Pablo. Y, hermano, ellos depositaban la confianza en lo que habían visto, pero ellos no tenían vida ni poder espiritual para enfrentarse con los demonios. Y lo que les cachó a estos muchachos es que los demonios les dieron una paliza, que se fueron, dice, desnudos y heridos. Oiga bien, las falsificaciones, hermanos, hay que saberlas reconocer. Eso es parte de la oposición. Las falsificaciones, hermanos, han engañado a la iglesia por los 20 siglos que tiene de existir. Y nosotros, hermanos, no podemos consentir nada falsificado. Si algo se ha de manifestar en nuestra iglesia, que sea lo genuino,
lo verdadero, lo que el Espíritu Santo diga exactamente que tiene que pasar. En otros mensajes le puedo enseñar qué manifestaciones del Espíritu Santo podríamos esperar, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a las experiencias de otras iglesias, aún las antiguas, que tuvieron derramamientos poderosos. Y hermanos, y se va a dar cuenta que a la par de la obra de Dios está el diablo bailando, se mete. ¿Se acuerda, hermano, cuando después de la transfiguración los discípulos no pudieron echar demonios y el Señor les dijo: ay, muchachos de poca fe, tráiganme al muchacho? Y cuando le venían trayendo al muchacho, el demonio mismo, sabiendo que Jesús estaba ahí, y los demonios sí sabían quién era Jesús, y aún así se metieron a atacar al muchacho en las narices del Señor. Y el Señor solo le dije: ándate ya fuera de aquí. Y lo sacó. Pero el diablo no, mira, el diablo es hábil, astuto. El diablo puede, oiga bien, puede andar aquí paseando en medio de nosotros y sentarse en esa silla. Y usted le dice: hola, hermano, Dios lo bendiga, conteste el diablo. Eso pasa, hermano. ¿Sí? ¿No ha oído que hay trigo y cizaña en la iglesia? Hay ovejas y cabritos. Entonces, hermano, dígale a la que tiene la par: eso no es, hermana. Porque, hermana, mire, no, se da cuenta que estas cosas suceden, son reales. Ahora, el paganismo religioso, hermano, cuando se ve amenazado por un avivamiento y levanta oposición contra ese avivamiento. En Hechos 19, 26, mire, es un versículo largo, pero vale la pena que lo leamos. Oiga bien lo que decían los religiosos de Éfeso, los paganos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, mire lo que está diciendo Pablo, que no son dioses los que se hacen con las manos. Y esa es una verdad, pero la religión ocupó ese argumento para desatar oposición al ministerio de Pablo en Éfeso. Amados hermanos, Dios siempre va a ganar. Dios nunca pierde. Dios realmente, hermano, lo que está ejercitando en nosotros es fe y obediencia. Pero, hermano, porque para las armas que tenemos para conquistar el mundo, para Cristo, es la fe. Yo tengo que tener total y completa seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. De que aunque el diablo levante cualquier oposición, aún dentro de la misma iglesia, porque hermanos, aquí entre nosotros, igual que en la época de Pablo, se pueden levantar opositores que no quieren realmente que el Espíritu Santo se manifieste, porque lo más seguro es que cuando se manifieste el Espíritu Santo es posible que se revelen las obras pecaminosas de cada uno de nosotros. Y nadie quiere eso. Ay, me va a dar pena que todo el mundo sepa que yo hago esto. Hermanos amados, los enemigos van a ser los de la propia casa, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, es cierto que hay oposición, es cierto, pero también hay victoria, hermano. Hay victoria. La gente, mira, a mí me encanta esta parte de Hechos 18:20. Dice, los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Qué lindo es cuando inconversos le ruegan al apóstol que querían oír más del evangelio. Eso es llevar el poder de Dios con uno. La gente tal vez se opone al evangelio, pero no puede dejar de oírlo. Quiere saber, quiere confrontar, quiere discutir, pero al final el Señor va a dar la conversión, porque solo Él la puede dar. Y amados hermanos, eso es parte de un avivamiento. Un avivamiento significa ganar cientos o miles de almas para el reino de Dios en Jesucristo. ¿Queremos eso o no?
La llenura del Espíritu Santo viene sobre el pueblo. Hechos 19:6. Mire, ahí está. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oiga bien, con los efesios se manifestó el Espíritu Santo dándoles lenguas y profecía. Pero vino el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos buscando, que el Espíritu Santo se haga manifiesto y que reparta los dones como Él quiera, o las capacidades que Él quiera. Hermano, a mí me da temor y temblor decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Aún cuando, mire, vienen enfermos, realmente yo solamente digo, Señor, en el nombre de Jesús, diga la palabra. Mi petición es, diga la palabra y el enfermo va a ser sano, si eso es lo que el Señor quiere. Pero, hermano, no le puedo garantizar a nadie sanidad, ni ninguna obra milagrosa, porque los milagros los hace solamente el Señor. Entonces, pero se ve que la gente se convierte, la gente recibe el Espíritu Santo y ocurren milagros y obras sobrenaturales, como lo dice el versículo 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mire qué tipo de milagros. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Wow. Es como que usted le diga al pastor, présteme sus calcetines, que ya tengo un enfermo, y luego se los voy a ir a poner. Y con esa tela la gente reciba sanidad. Mire, da risa, pero aquí, si la Biblia lo dice, era verdad. Ahora nosotros tenemos que anhelar que ocurran manifestaciones de sanidad, de liberación, de dones espirituales, que el Espíritu Santo es poderoso, lo suficiente para poder llenar a la iglesia. A pesar de la oposición, mire, ¿sabe qué trae la persecución a la iglesia? Y ese es un milagro que yo quiero ver, fíjese. Señor, está bien, si va a haber batalla, la vamos a tener que enfrentar. Pero esas batallas traen unidad a la iglesia, traen amor a la iglesia, traen respeto entre los hermanos. Porque, hermanos, el amor como que por las buenas no funciona. Usted sabe que tiene que amar a su hermano que está a la par, pero le cae gordo. ¿Sabe cuándo se va a unir con él? Cuando estén los dos en la misma cacerola de prueba. Ay, hermanito, oremos para que el Señor nos guarde de esta. Así pasaba en la época de Pablo, cuando estaba en la iglesia de Éfeso. Miren, me gusta este versículo. Quiero ver si lo encuentro. Porque, ay, hermanos, estamos a veces tan verdes aquí, Hechos 20:4. Mire lo que dice la Biblia. Los que acompañaron a Pablo ya en su salida de Éfeso y le acompañaron hasta Asia, Sópater. ¿De dónde era Sópater? De Berea. Aristarco y Segundo, ¿de dónde era? De Tesalónica. Gayo de Derbe, y de Derbe también era Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Los nombres son raros, pero lo que muestra es que creyentes de distintas ciudades estaban unidos en amor por Pablo. ¿No es lindo eso? Hermano, que usted diga, mire, somos hermanos. Ahora, hermanos, hacemos unas grandes divisiones porque yo soy de aquella iglesia, yo soy de esta iglesia, aquel de esta iglesia, y la iglesia está vergonzosamente dividida hoy. Porque, hermanos, como que el Espíritu Santo no nos ha calado al punto de invitarnos a una unidad que ahora cada día se hace más grave. El Espíritu Santo, ¿qué trae? Unidad o división. Unidad. Pero, hermanos, a veces yo he visto gente que dice, no, este es de la LIN, aquí no andamos con velito, ni andamos levantando las manos. Oiga, pero son hermanos en Cristo. Entonces, no, es que este es el taber, esta es otra cosa. No, un solo cuerpo hay, una sola iglesia. Pero ahora Satanás nos tiene alegremente divididos. Y así nos va a encontrar el Señor cuando venga, alegremente divididos. Entonces, hermano, la división también es algo que el avivamiento va a romper. Y el avivamiento del Espíritu Santo
nos va a llenar a todas las iglesias. Y usted va a decir, en el tabernáculo no te derrames Espíritu Santo, porque ya no te quieren. Ya va a ver, a lo mejor es más fuerte el avivamiento en el tabernáculo que aquí. Porque hermanos, el Espíritu Santo lo va a hacer como Él quiera. Pero hermanos, anhelémoslo, anhelémoslo. Nosotros necesitamos vencer esos obstáculos que se oponen a un avivamiento espiritual en la iglesia. Y mire, necesitamos la fortaleza espiritual. La carta a los Efesios dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el recurso para fortalecerse? Hermanos, la oración es el alimento espiritual. ¿Qué alimenta más usted? ¿La carne o el espíritu? Entonces, ¿cuáles son las obras que prevalecen en aquel que se alimenta más a la carne? Las de la carne. Pero hermanos, el espíritu necesita ser alimentado para que desarrollemos fervor, pasión por las cosas de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Personalmente, también he necesitado que el Señor me meta en su licuadora y me devaste mi ego para humillarme. Porque cuando estoy todo infladito y todo, como dice usted, levantadito, ahí como que uno dice, no, Dios, no te necesito, no necesito tu Espíritu Santo. Pero cuando viene el quebrantamiento y las lágrimas empiezan a rodar, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se humilla, se aplasta delante de Dios, pide perdón y dice, Señor, ten misericordia de este pecador. Fortaléceme, estoy débil. Mi arrogancia es solamente símbolo de mi debilidad espiritual. Mi lujuria, mi codicia, mi envidia, mis celos, sencillamente están mostrando mi debilidad espiritual. Y necesito ser fuerte, porque esos pecados me quitan realmente sueños de un carácter espiritual elevado. Es necesario, hermanos, que nuestra oración sea ferviente y en el espíritu. Hermanos, no podemos estar pidiendo solo por las cosas terrenales. Pidamos virtud espiritual, pidamos fortaleza contra la tentación, pidamos, hermanos, fe a la hora de las pruebas. Pero, hermanos, Dios nos va a ir dando la victoria en la medida que experimentemos algún crecimiento. Pero sin oración no va a haber fortaleza. Y sin esa fortaleza no vamos a orar por avivamiento. Si no basta, oiga bien, que solo llegue el Espíritu Santo a su propia vida o quizás a su casa. Hace falta que venga a la iglesia y que llene todo San Vicente con su amor y su poder. Porque, hermanos, no vamos a ser egoístas de decir, bueno, ya me llenó a mí, ya estuvo, ya estoy satisfecho. Si de verdad la llenó, entonces va a salir corriendo a anunciar el Evangelio a los pecadores que se están condenando. Para mí, si quiere una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, es que usted va a tener por lo menos una persona que encarga por su salvación y le va a hablar y la va a bombardear con el amor de Dios hasta que rinda su vida a los pies de Cristo. Porque el poder del Espíritu Santo es para extender el reino de Dios. No es para que usted baile, ya le dije. Es para que usted extienda el reino de Dios, para que hable el poder de Dios, con el poder de Dios a los pecadores. Y mire, hermano, la historia de la iglesia nos muestra además de la evidencia bíblica, de épocas en que los cristianos tenían un coraje tremendo, tremendo. ¿Sabe qué? No les importaba exponer su vida ni aún morir haciendo la obra del Señor. ¿Hay de esos cristianos hoy? ¿Habemos de esos cristianos hoy? Mire, yo siento que Pablo era de buena madera, quizás de roble, de caoba. Pero yo soy del pino más barato, que con 2 tormentas ya se tuesta. Y necesito fortalecerme. Hermanos amados, la iglesia está llamada a enfrentar este desafío. El mundo se está burlando de nosotros. La carne no se sacia de complacerse. Y el infierno nos ha hecho creer que va ganando. Y parece que va ganando. Pero nos sostenemos en la promesa que el propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18. Tú eres Pedro. Ajá.
Mateo 16, 18, busquen su Biblia. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga bien, el propio Señor Jesús, cuando estaba anunciando el establecimiento de su iglesia, señaló que iba a haber batalla. La iglesia, si es verdadera, va a tener batalla espiritual, va a tener guerra espiritual. Pero el Señor garantizó que el infierno no le va a ganar a la iglesia. La iglesia no va a desaparecer nunca, amados. La iglesia es una institución eterna. La iglesia es dirigida por Cristo, edificada por Cristo, y Cristo mismo es la cabeza. Por tanto, amados, nosotros no podemos estar dudando de que, a pesar de las batallas, a pesar de los bombazos que nos tira el mundo, a pesar de la fortaleza que tiene la carne para pecar, nosotros somos más que vencedores. Pero, hermano, lo dice la palabra, lo respalda la palabra. El punto es que nosotros tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutar victorias. Porque, hermanos, ¿qué hemos experimentado más en cuanto a la conquista del reino? ¿Victorias o fracasos? Pero el reino no puede detenerse. Hay otros que están haciendo el trabajo quizás mejor que nosotros. Están evangelizando, están exponiendo aún su vida porque se han llenado del Espíritu Santo. Reconozco que esto es una crisis mundial de la iglesia. Pero, hermanos, por eso es que estamos llamando a la iglesia a un despertar espiritual. Porque, hermanos, de seguir así, con esta frialdad espiritual, puede ser que desaparezcamos como iglesia. Y Dios va a levantar otros que sí clamen, que sí se humillen delante de Dios, para que el derramamiento del Espíritu Santo llegue. Tiene que llegar. A Él estamos clamando. Yo puedo decir, miren, yo soy un hombre que leo y estudio bastante, pero la iglesia no se fortalece con el conocimiento del pastor, con la teología del pastor. La iglesia se fortalece cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ella. Y entonces ya no va a ser solo sobre el pastor, sino que sobre toda la iglesia, toda la congregación. Y usted se va a dar cuenta que cuando venga ese derramamiento, solo aquí vamos a querer pasar, orando y saliendo a ganar el mundo para Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar. ¿Quién quiere esa clase de vida? ¿Quién quiere enfrentar esta lucha? Ya dijimos que la lucha la vamos a tener. Pero realmente, ¿usted la quiere enfrentar, hermano? ¿La quiere enfrentar? Porque esto, yo les pido a los que de verdad estén claros y entendidos. Esta es una batalla cruenta. Esto es una batalla dura. Pero la victoria está garantizada para el que la quiera pelear. El que la quiera pelear y diga, sí, esto es conmigo. Yo soy un guerrero de Dios. Ahorita no, pero yo me quiero capacitar y fortalecer como guerrero de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, para pelear la buena batalla de la fe, como Pablo la peleó hasta el último día de su vida. ¿Quiere usted acompañarme en este esfuerzo? Yo le he dicho al Señor, en caso personal, mi esposa y yo, Señor, hasta las últimas consecuencias, pero no nos vamos a detener. Y ayúdanos a llevar a esta congregación por ese mismo camino. Porque, hermanos, vamos a comenzar orando fervientemente hasta que el Espíritu Santo se manifieste y nos capacite. Y usted se va a sentir fuerte, capacitado y entendido en la palabra para caminar a la batalla. Después del preparativo que sigue, la batalla. Pónganse de pie los que quieran batallar, quieran prepararse para la batalla, le digan al Señor, yo voy, Señor, aunque me toque morir. Aunque me toque morir, porque, hermanos, Pablo llegó hasta la muerte, el Señor llegó hasta la muerte. O sea, la invitación no es, hermano, hasta que me duela, sino si el Señor pide la muerte, pues, o nos pide la vida como ofrenda, pues hay que dársela, ¿sí? Bien, miren. Yo le pido a los soldados que pasen al frente, los que de verdad sientan en su corazón
porque de este grupo que va a pasar adelante, vamos a levantar los guerreros de oración de la iglesia. Que, hermanos, en la primera etapa de esta batalla es oración mañana, tarde y noche. Oración mañana, tarde y noche. ¿De verdad quieren hacerlo? Los que quieran pasar, pasen. Así como lo hacemos el día domingo. Porque lo hacemos de rodillas. Porque es una petición, ay, Señor mío, a dar el todo por el todo hasta las últimas consecuencias. Oremos, amado Dios y Padre bueno. Nos hemos dado cuenta, mi Señor, que esta batalla es sumamente cruenta, sumamente dolorosa. Es difícil para la carne, es difícil para el alma también, es dura para el espíritu. Pero mi Dios, a tu Espíritu Santo, nadie lo vence jamás. Y también nos demuestras por tu palabra que las victorias acompañan a todo aquel guerrero que tú levantas. Primeramente, Señor, queremos levantar un ejército de oración de gente que verdaderamente busque tu rostro mañana, tarde y noche, que no se cansen, que no se aburran, que no pierdan la fe ni la esperanza en el clamor, creyendo firmemente que tú vas a traer ese avivamiento, ese derramamiento de tu Espíritu Santo a tu iglesia, mi Señor. Ese avivamiento nos va a capacitar en el conocimiento y buen entendimiento de tu palabra para exponerla fuera de la iglesia al pecador, aquel que demande razón de nuestra fe para poder presentar a Jesucristo como Él es, como Redentor, como Salvador, como reconciliador entre Dios y los hombres. Dios mío, que sepamos manejar claramente los rudimentos de la fe. Pero, Señor mío, sin tu Espíritu Santo no se puede. Por eso, mi Dios, quiero invitar a la iglesia y a que sea clamando, llenándose de tu gracia para poder, mi Señor, recibir todo el bien y toda la unción que tú quieras darnos a cada uno de nosotros, mi Señor. Padre del cielo, si es tu voluntad, si está, Señor, entre tus planes, entregar a cualquiera de nosotros un don espiritual, un don ministerial, Señor, una capacidad sobrenatural, estamos aquí para recibirla, pero para usarla solamente para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en línea de batalla. Ayúdanos, mi Dios, a mantener una fe creciente, una fe, mi Dios, inconmovible, que a pesar de las adversidades, nosotros sigamos creyendo que tú eres el que nos está mandando, que tú eres el que nos está capacitando, que tú eres el que nos está llenando, mi Señor, para poder hacer la gran comisión de una manera responsable, de manera, Señor, agradable también para nosotros y decididos a llegar, mi Señor, hasta donde tú nos demandes por causa del avance del reino, por amor de tu nombre, Señor. Pido, Señor, que levantes tus ojos.